que al menos en la grabación active los micrófonos y se muestren muy, muy interactivos con el profesor, ¿cierto? ¿Ya? Estaba diciendo que respecto del trabajo del módulo 2, ¿ya? Las personas que entregaron, lo que pude leer de las personas que ya entregaron, es que, y para que lo tengan presente las personas que lo van a entregar, es que hay que diferenciar bien, ¿ya? Entre el sujeto histórico y el hecho histórico, ¿ya? El hecho histórico no es un sujeto histórico en sí, sino que el hecho histórico es provocado por uno o varios sujetos. El hecho histórico es provocado por uno o varios sujetos históricos que se hacen conscientes para tomar carta en el asunto, digamos, y provocar historia. Historia en la acepción o en el sentido de la sucesión de los hechos, ¿ya? Los acontecimientos, las cosas que acaecen, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque también existe la semántica de historia, que es lo que se escribe, ¿ya? El libro de historia. Pero ustedes saben muy bien que no siempre hay una directa y correcta relación entre la historia en cuanto a lo que ha ocurrido con la historia en cuanto a lo que quedó escrito. ¿Por qué razón? Porque la historia en la segunda acepción, que es lo que queda escrito, siempre es una materia de disputa, una materia de lucha, de conflicto. ¿De quién? De estos mismos sujetos históricos que una vez que han provocado el movimiento histórico en la primera acepción, buscan y se preocupan de que la memoria histórica, en la segunda acepción, sea favorable para ellos. ¿Ok? Y eso queda más que claro, más que presente en nuestra historia reciente de Chile, ¿ya? Eh, porque nuestra historia reciente de Chile es demasiado dramática y hay elementos de elementos de la historia, o sea, elementos de las cosas que ocurrieron que no están en esta historia escrita, ¿ya? Yo le hablaba en clases anteriores que eh, cuando yo estuve en la enseñanza secundaria, no estaba en los planes y programas pasar la historia reciente de Chile, es decir, el golpe militar, el gobierno de Allende primero, el golpe militar, la dictadura militar, ¿ya? Eso no se pasaba, ¿ya? Y yo estudié, bueno, igual harto años atrás, pero no tanto tampoco, ¿ya? Entonces, hoy en día, yo les cuento esto porque he tenido que estudiar, ¿cierto? O volver a estudiar los hechos de la historia reciente de Chile y su, digamos, su materialización en el programa de estudio, que es lo que el profesor tiene que enseñarle a vosotros, los estudiantes, ha sido una materia de disputa entre los diferentes grupos sociales, los diferentes sujetos históricos de nuestra historia reciente, ¿ya? Entonces, eso, dejar en claro que no siempre hay una correcta o una relación directa entre lo que ocurrió y lo que queda escrito, ¿ya? Por poner un ejemplo problemático, ¿ya? Porque si no lo hacemos así, digamos, eh, no vale, ¿ya? De las personas que están aquí conectadas ahora, ¿ya? Y que quede ahí grabando, ¿cierto? Eh, como testimonio, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que, por ejemplo, en la dictadura militar, el señor Augusto Pinochet traficó cocaína al extranjero? ¿Tenían Y conocimiento de mataba a esto? sus poblaciones. Muy bien, Jorge. Ana también me comenta ahí Bueno, yo cuando era Lolo, cuando tenía su edad, eso ni siquiera se conocía, ni siquiera se sabía, ¿ya? Yo estudié entre el año 1991, cuando comienza nuestra historia reciente, yo estaba en primero básico, ¿ya? Y yo salí de cuarto medio el año 2002, ¿ok?
como ustedes saben y nosotros pudimos ver en el trabajo del módulo uno, yo le hice hacer el manifiesto de los historiadores que era en base a la detención de Augusto Pinochet en Londres, ¿ok? A partir de ese momento, por primera vez en Chile se comenzó a estudiar, ¿ya? Se comenzó a investigar el Poder Judicial, ahí recién tomó carta en el asunto, porque todos los años anteriores no hizo la pega. Y cuando se comenzó a investigar a Augusto Pinochet por los asesinatos, ¿ya? Años después, eh, el Senado norteamericano desclasificó archivos de la CIA y ahí recién se supo esto que yo le acabo de contar. Sin embargo, eso que fue noticia y notición, digamos, aquí en Chile fue algo que pasó calladito, pasó piola. Por lo tanto, a la fecha de hoy, no hay ningún texto de estudio que ustedes puedan abrir y decir, bueno, en la dictadura militar en los últimos años se producía una especie de cocaína que era característica, la cocaína negra, que la producían en laboratorios químicos, ¿ya? Algunos de los químicos que estuvieron implicados después fueron asesinados, y toda una trama sabrosa, digamos, eh, potente y profunda de nuestra historia reciente que no se sabe. Con ese caso, yo quiero ejemplificar, ¿ya?, que los eventos que ocurren no necesariamente tienen relación con esta segunda acepción de la historia que estamos trabajando, que es la historia en cuanto historiografía, ¿ok? La historia en cuanto una, un relato escrito y publicado en libros o portales. Hoy en día se utiliza mucho, ¿cierto?, la publicación online. Miren, vamos a... quisiera escuchar algún comentario, alguna duda respecto de lo que estamos hablando ahora. ¿Alguna duda respecto de estas dos concepciones de la historia, de los sujetos históricos? ¿Hay alguna duda? Eso fue nuestro módulo 2, ¿cierto? Yo ahora quiero pasar a nuestro módulo 3, ¿ya? Y por favor aquí tomen harta atención, eh, para que logren captar de qué se va a tratar nuestro trabajo del módulo 3, ¿ya? Al igual que el módulo 2, nosotros en el módulo 3 vamos a tener un trabajo, solamente un trabajo en el ramo, ¿ya? Por lo tanto, bueno, felicidades ahí a algunas alumnas que hicieron un hermoso trabajo, ¿ya? Eh, este módulo 3 busca que vosotros se conviertan una vez más en investigadores de la historia, ¿ya? Ustedes saben que la historia tiene muchas corrientes, muchas escuelas historiográficas que se les llama. Y algunas de las corrientes historiográficas más recientes consiste en analizar, estudiar los sucesos de la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes, es decir, nosotros, ¿ya? Porque muchas veces hemos visto que la historia se preocupa, por ejemplo, en el módulo 2, identificamos sujetos históricos importantes que movieron la historia, ¿cierto? Este módulo 3 busca que ustedes se pregunten acerca de qué modo ha cambiado la vida cotidiana de su familia y su comunidad, ¿ya? Entonces, ahí yo creo que todos tenemos más o menos claro qué significa familia. eh, todos tenemos por ahí un papá, una mamá o un abuelo, unos tíos que nos han educado, ¿cierto? No conozco todos los casos de cada uno de nosotros, pero el concepto de familia es hoy en día más bien amplio, laxo. Entonces ya no se piensa la familia tradicional, ¿cierto? Solamente papá, mamá, hijo, hijo, sino que un concepto de familia que pueda abarcar eh, otros integrantes que efectúan esa función
que tiene el hogar, la familia. Entonces, anote por ahí, voy a compartirles desde el LIRMI, ¿ya? Porque lo he subido como actividad. A ver, sí, denme un segundito. Ya, comprensión histórica, ya, al menos está en el de tercero medio, ahora tengo que subirlo el de cuarto. La pregunta histórica que vamos a trabajar es: ¿de qué modo ha cambiado la vida cotidiana en mi familia y en mi comunidad en los últimos 30 años? Compartir, presentar. Dígame, ¿se ve ahora lo que es el Learning? ¿Se ve? Me tienen que decir por el micrófono, porque, jóvenes, ¿se ve o no? No, no se ve. Compartir. Ya, y ahora, ¿se ve? ¿Se ve ahora, no? Sí, ahora Sí, sí. ahora sí. Ya. Entonces, en este módulo 3 nosotros nos tenemos que preguntar ya sobre una diferente faceta de la historiografía, ¿ya? En vez de preguntarnos sobre las personas y los grupos considerados importantes, consiste en que nosotros seamos capaces de investigar históricamente dentro de la propia familia y dentro de la propia comunidad, ¿ya? Entonces, se trata de un trabajo de carácter individual, ¿ya? Por el hecho de que hay que preguntar, cada uno va a hablar de su propia familia, ¿ya? La pregunta clave de acá es: ¿de qué modo ha cambiado la vida cotidiana en mi familia y en mi comunidad en los últimos 30 años? Por lo tanto, aquí clave es que nosotros discutamos un poco sobre el concepto comunidad, ¿ya? ¿Alguien eh, sabe qué significa el concepto de comunidad? ¿Qué creen ustedes que significa? ¿Aló? Aleluya. Ya. Comunidad ya se refiere a el lugar en el cual ustedes viven, ¿ya? Generalmente, por ejemplo, ustedes viven, la mayoría vive en la ciudad de Quillota, ¿cierto? Pero no viven en cualquier parte de Quillota, viven en un barrio donde seguramente existe alguna junta de vecinos, por ejemplo, ¿ya? O un barrio histórico que tenga una, una memoria en común, ¿ya? Entonces, ustedes van a averiguar si la comunidad en la cual ustedes viven tiene alguna memoria histórica relacionada con la historia de Chile reciente, obviamente, de los últimos 30 años. ¿Ok? Otras preguntas que se pueden considerar, ¿ya? Son estas tres que vienen a continuación. ¿Cuáles son los cambios y cuáles son las continuidades en las formas de vivir de mi familia en los últimos 30 o 40 años? ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué cosas se han mantenido?
¿ya? De esta manera nosotros vamos a adentrarnos en lo que se llama historia de las mentalidades, ¿ya? Y también en lo que se llama la historia de la cultura, de qué modo ha cambiado la forma de pensar de mi familia, ¿ya? Y de qué modo ha cambiado la cultura, digamos, la cultura material o también la cultura espiritual. Cultura material, por ejemplo, son todas las cosas materiales. Por ejemplo, se puede estudiar, no sé, se puede incorporar en este análisis, por ejemplo, un televisor, ¿ya? Que, no sé, pues mi familia tenía un televisor muy antiguo que era herencia del abuelo, no sé, pues eso ya importa desde el punto de vista de la historia de la vida privada o de la vida cotidiana de las personas. ¿Cuáles son los cambios y las continuidades que tiene mi familia? ¿Ya? En el ámbito de la historia material, en el ámbito de la historia de las mentalidades. Otra pregunta, ya, que se puede considerar es a qué identidad cultural se ha adscrito mi familia y o mi comunidad. O bien, lo contrario, el movimiento contrario es de qué identidad mi familia se ha desvinculado o se ha desmarcado. Por poner un ejemplo, eh, yo puedo ser, por ejemplo, hijo y nieto de pescador, por ejemplo, ¿ya? Y por lo tanto, la identidad cultural de mi familia tendría que ver con la pesca, con la cultura productiva económica de la pesca, ¿ya? Entonces, prácticamente o gran parte de la forma de ver la vida de mi familia, en el caso hipotético que estamos hablando, tendría que ver con la cultura de la pesca. Bueno, a eso me refiero con identidad o identidades, ¿ya? Y de identidades culturales, que son elementos de categoría de análisis para la historia cultural reciente que nosotros vamos a investigar, ¿ya? Otra pregunta que ustedes pueden manejar es, por ejemplo, ¿cuáles son las memorias históricas que mi familia tiene y que yo deseo transmitir, o bien que debo transmitir, o bien estoy obligado a transmitir? Ya puse esas tres palabras diferentes porque claramente una memoria histórica puede verse inmersa en un deseo de querer ser transmitida. O bien puede ser que mi familia, por ejemplo, tenga una memoria que no es bueno que se, que se recuerde, digamos, un momento negro, ¿cierto? Y ahí en ese caso, ustedes comprenderán que no sé si ustedes van a tener ganas de escribir eso en el trabajo, ¿cierto? Pero ustedes por lo menos van a hacer un acto de investigación, ¿ya? Entonces, tres elementos dentro de esta gran pregunta: ¿de qué modo ha cambiado la vida cotidiana? Visualizar los cambios y las continuidades, ¿cierto? En las formas de vida, las identidades que ha tenido mi familia y las memorias, ¿ya? Hay una relación estrecha entre identidad y memoria, porque cuando uno se identifica con alguna identidad cultural, tarde o temprano se ve enfrentado a el acto de cuál es la memoria de esa cultura, ¿ya? Entonces uno empieza a investigar, empieza a darse cuenta que el lugar al cual uno pertenece tiene una memoria, tiene una historia, ¿ya? Los conceptos claves de este trabajo del módulo 3, los conceptos claves son conceptos que ustedes van a tener que incorporar, ¿cierto? Son los de memoria, tanto memoria colectiva, memoria familiar. También se habla del patrimonio, ¿ya? Porque puede ser, por ejemplo, que la comunidad en la cual ustedes viven o la comunidad a la cual ustedes se identifican, con la cual ustedes se identifican, ¿ya? Posea algún patrimonio cultural relevante,
¿ya? Siempre pongo el ejemplo aquí en Patrimonio Cultural, por ejemplo, que el abuelito o abuelita de ustedes, de alguno de ustedes, forme parte, por ejemplo, de los bailes chinos, que son muy presentes en todo el Valle de la Concagua. Bueno, ahí hay un patrimonio cultural que ustedes tendrían que darse cuenta que es relevante eh, hablar de ese patrimonio, ¿ya? Para esto, bueno, y los otros conceptos que hemos hablado un poco, ¿cierto? Comunidad, identidades, la historia reciente que es transversal a todo este curso, la historia o historia contemporánea de Chile. En la historia hay que diferenciar que hay eventos que tienen una relativa corta duración, eventos que tienen una mediana duración y eventos o fenómenos que tienen una larga duración, ¿ya? Para poner un ejemplo, un fenómeno histórico-social de larga duración en nuestra historia de Chile es, por ejemplo, eh, la hacienda y el inquilinaje, ¿ya? Que duró siglos, ¿ya? En cambio, un evento de corta duración puede ser la vigencia de una ley, ¿ya? Que al cabo de poco tiempo es cambiada, ¿ya? La corta duración, la mediana duración y la larga duración tienen que ver con los elementos llamados los cambios y las continuidades, ¿ya? Porque cuando hay un fenómeno histórico social que no cambia mucho, estamos enfrentando la larga duración. Eh, otra pregunta, otras preguntas que podemos incorporar en este trabajo del módulo 3, ¿ya? Pueden ser, no, ya las dijimos todas, son principalmente esas tres, ¿ya? Las memorias de la familia, ¿cierto? ¿Qué memorias existen en mi familia o en mi comunidad que yo estoy obligado, debo, deseo transmitir, ¿cierto? Rescatar. Las identidades culturales, ¿ya? De mi comunidad y de mi familia, ¿ya? Si se han mantenido o han cambiado, ¿ya? Eh, importa acá, en este elemento, en este trabajo histórico, que ustedes sean capaces de levantar también alguna otra pregunta histórica, ¿ya? Las preguntas históricas son la base para la construcción del conocimiento histórico, ¿ya? Entonces, yo he dado en la, en la actividad, he dado una... Eh, ¿cómo se ve? Yo he dado en el trabajo este una pregunta histórica, ¿cierto? Que es la que ustedes buscarán resolver. ¿De qué modo ha cambiado la vida cotidiana en mi familia y en mi comunidad en los últimos 30 años? Esa es una pregunta histórica. Ok. En el trabajo este del módulo 3, aparte de esa pregunta histórica que yo he hecho, ustedes van a levantar otra pregunta histórica más relacionada con, con esta otra, ¿ya? Y ustedes van a levantar esa pregunta histórica y la van a intentar resolver también, ¿ya? Las formalidades de este trabajo de investigación son los siguientes. La fecha de entrega es el viernes 31 de julio, ¿ok? Porque el semestre este termina el 6 de agosto, por lo tanto ahí yo voy a tener tiempo del 1 al 6 para revisar este trabajo. Debe ser hecho en eh, formato Word, ¿ok? Debe incorporar una portada y la fuente de información, ya que pueden ser bibliografía, libros o links a páginas.
Eh, y la letra me interesa que sea un número en 12, 12 u 11, ¿ya? Para que no tenga tanta extensión el trabajo. ¿Alguna pregunta respecto de este trabajo del módulo 3, jóvenes, señoritas? Pueden hablar por el micrófono. Catorce. Entonces, eso, obviamente van a tener que, si es necesario, hacer entrevistas ya por teléfono, ya, porque no se puede, yo también están en cuarentena obligatoria, confinamiento obligatorio. Entonces, ustedes importa que hagan, que levanten información de su familia y de su comunidad, ya, para que me cuenten a mí y para que hagan el ejercicio de investigar históricamente de qué modo ha cambiado la vida cotidiana, ya, en el aspecto material, en el aspecto cultural, también de su comunidad. Eh, si no hay mayor pregunta, yo pienso que ya estaríamos listos. Ah, importante es que vamos a hacer un chequeo, ¿ya? Entonces, vamos a... ¿dónde tengo? Acá tengo. Nuestra próxima clase online va a ser el día martes 21 de julio, ya a la misma hora, de 4 a 5. Ahí vamos a discutir estos elementos. Para ese día yo voy a solicitar que cada uno de ustedes me cuente, active el micrófono y me cuente de qué están haciendo en su investigación, ¿ya? Para yo asegurarme de que ya empezaron su trabajo de investigación histórica y aprovechen bien el tiempo porque desde esta fecha hasta el día 31 van a tener 4 semanas para hacer este trabajo, ¿ya? La extensión de páginas es de 5 a 7 páginas, ¿ya? Por eso tiene que ser letra 11 o 12, de 5 a 7 páginas, en donde ustedes van a resolver la pregunta que yo he hecho, más la pregunta histórica que ustedes van a levantar, ¿ok? Resolviendo estos elementos. Jóvenes, por favor, háganme alguna pregunta, alguna inquietud. Profe, usted hablando de comunidad, o sea, yo sé que entendí que en nuestro caso la mayoría somos de Quillota, pero en el sector que vivimos, ¿y Sí, qué pasa si yo llegué hace poquito al sector que vivo? Puede ser el que viví durante, o sea, yo vivo actualmente en la Corby, me cambié hace un par de años atrás, pero toda mi vida, por así decirlo, vivía cerca del sendero. ya, yo no me ubico. No me ubico en Quillota. ¿Eso para dónde queda? Para Ah, salir de mí. eh, ay, ¿cómo le explico? El, saliendo de Quillota, así como entrando a San Pedro, Ya, por mire, ahí. gracias por la pregunta. Con la comunidad, ahí quedó como en un amplio margen el concepto de comunidad, porque si yo le hablo de familia, no tiene mayor problema en comprenderlo, ¿cierto? Pero si yo le hablo de comunidad, hay dudas, ¿cierto? Y eso es así. Eh, entonces, en este caso va a ser la comunidad con la cual tú te identifiques, ¿ok? Puede ser
no sé, por ejemplo, una comunidad de gitanos nómades que se mueven de cualquier punto de Quillota a otro estero donde tengan agua. Estoy bromeando, ¿cierto? La pregunta de Jorge Tomás tiene que ver con qué comunidad te identificas tú y o tu familia. Entonces, en el caso tuyo, Rocío, tú claramente tienes más información de la comunidad en la que vivías anteriormente, ¿ya? Le voy a dar, yo ya dejé establecidas las preguntas de este eh, módulo 3, ¿cierto? A la vuelta de las super vacaciones que vamos a tener en agosto, nosotros vamos a estar en la unidad 4 de este ramo Comprensión Histórica del Presente, que como ya lo he dicho varias veces, es un ramo nuevo, ya que lo alcanzaron a hacer un poco a la rápida, este plan y programa, la última actualización es de febrero de este año. Pero para que ustedes sepan, la unidad 4 ¿ya? Se llama así, Construyendo Historia Reciente para contribuir a nuestra comunidad, ¿ya? Entonces, aquí, en el módulo 3 nosotros vamos a identificar cuál es la comunidad con la cual yo me relaciono o me identifico, ¿ya? Por lo tanto, en el caso tuyo, Rocío, que tú has preguntado, eh, claramente es la comunidad en la que tú vivías antes, ¿ya? Las famosas vacaciones de agosto, Cata, son de una semana. Es la semana, este módulo 3 termina el 31 de julio. Ahí ustedes me tienen que entregar el trabajo, ¿ya? Luego ¿Y está la habrá un semana, módulo 4? sí, po, va así correlativo, po. Módulo 4 después va a venir el módulo 5 así. Pero Entonces, ¿eso sería después de vacaciones o antes de vacaciones? después de vacaciones, porque Ah, ahora estamos en el módulo 3 hasta el 6. En realidad dura hasta el 6 de julio, perdón, hasta el 6 de agosto el módulo, pero ya para ese 6 de agosto tienen que estar todo como terminado. Entonces, las vacaciones son desde el día lunes 10 de agosto hasta el viernes 14 de agosto. Es una semana. Eh, lunes 10 de agosto 10 de agosto es una fecha muy importante en la historia de las festividades religiosas del norte de Chile. Se celebra una fiesta que se llama San Lorenzo de Tarapacá, ¿ya? Y bueno, no sé si algunos intuyen, saben o les contaron, yo soy músico, además de profesor, y siempre para esa fecha voy al norte a tocar, a la fiesta de la Tirana, que ahora en 16 de julio, y el 10 de agosto en Tarapacá. Este año no hay, así que no, nadie tocará ni habrá fiesta. Pero las vacaciones son del 10 al 14 de agosto. Eh, entonces, lo importante en este módulo 3 es que ustedes logren identificar ya los cambios y continuidades en el aspecto material, cultural de su familia. Tienen que hacer preguntas, tienen que hacer entrevistas en su propia familia. Para hacer este trabajo, yo hice una entrevista a mi madre. Para hacer este trabajo, hice una entrevista a mi abuelito por teléfono, ¿ok? Y también que ustedes identifiquen su comunidad, ¿ya? O la comunidad a la cual ustedes se han ido identificando, ¿ok? Eh, porque en el módulo 4 a la vuelta de vacaciones, vamos a continuar trabajando con estos conceptos, ¿ok? Eh, el objetivo de todo este ramo, ¿ya? Es que ustedes al identificar su comunidad, ¿ya? Y problematizar su presente,
ya esto es del módulo 4 ya, pero igual se lo puedo decir para que ustedes ya vayan pensando, es que ustedes, repito, esto es del módulo 4 pero lo voy a mencionar solamente para que lo tengan presente, es que ustedes comprendan la importancia de estudiar historia para contribuir a la construcción de una sociedad democrática e inclusiva. ¿Ok? Ese es el objetivo del Ministerio de Educación y de los profesores de historia, de que de que se contribuya a construir una sociedad democrática. Por lo tanto, eh, por ejemplo, si ustedes investigando en su familia descubren que sus padres estuvieron involucrados en apoyar, por ejemplo, la recuperación de la democracia en los 80 y 90, eso es un elemento histórico de memoria muy importante que obviamente tendrían que poner en el trabajo, ¿ya? Porque de esta manera se modela de qué manera ustedes, como esta otra generación, pueden contribuir a la construcción de una sociedad democrática y pueden identificar qué cosas ponen en riesgo la democracia, ¿ya? Si es que no hay ninguna otra pregunta, hemos terminado la sesión de hoy y nos estaríamos viendo para el día 21 de agosto, ya para eh, monitorear cómo van sus trabajos. ¿Hay alguna pregunta? Estamos, estamos listos entonces. Ya, entonces vamos desconectándonos, estamos listos por hoy. Muchas gracias por asistir, que estén muy bien, cuídense mucho, la paz interior. Chao, que estén muy bien, chiquillos, chiquillas. Ci vediamo. Au revoir. Peucayay. Chao, chao.